Bienvenidos a su podcast Chile y Limón. Hoy tenemos una gran invitada con un súper tema. Ella es Wendy Riverón. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en terapia familiar y es especialista en psiconcología. Psico-oncología. Psico-oncología. Eso. Muchas gracias. Ya te había dicho cómo se componía la palabra psico-oncología, chaparita. Bueno, en psico-oncología. Pronúncialo tú. Psico-oncología. Exacto. ¿5? Bueno, ya. Ya. También es especialista en mindfulness. Pues bravo. Wendy, muchas gracias por venir. Me late como Gracias que no sabe por qué es invitarme. eso, pero lo pronunció bonito, ¿no? Obvio. ¿Qué es eso, flaca? No sé. Dinos Ok, tú, Wendy. les ¿Qué es la explico. mindfulness? Mindfulness, si lo decimos nosotros en español, es estar en conciencia plena. El trabajo de estar en conciencia plena es estar todo el tiempo muy atento a lo que me pasa, en dónde estoy y sobre todo un trabajo muy profundo con la mente. La mente que todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo está pensando en algo, que a veces hace historias fabulosas y nos distrae del momento presente. Entonces, trabajar mindfulness o estar en conciencia plena es aprender a tener nuestra mente o nuestros pensamientos en el presente. Qué bueno que viniste porque creo que eso nos falta un poco a nosotros. Les voy Yo a creo que enseñar. mucho. Oye, ¿y qué especialista o profesional puede dar este tipo de terapia? En realidad es una especialidad que se deriva de una terapia cognitivo-conductual, es decir, son psicólogos especializados, no siempre tienen que ser cognitivo-conductuales, pero casi siempre son cognitivo-conductuales quienes tienen esta especialidad o este manejo de técnicas. Sin embargo, yo soy terapeuta familiar, que mi base es sistémica, y todo el trabajo que yo he ido diseñando con los pacientes y que he ido aprendiendo acerca de sus necesidades, me ha llevado a buscar otras alternativas y entonces en realidad cualquiera que esté interesado en esta técnica, en esta práctica que se le llama también en otros aspectos, puede hacerlo sin problema. Oye, ¿y esta práctica la puedes tomar en forma individual o es en forma grupal? Porque he visto como talleres en donde veo que van varias personas. No sé si es una técnica que se trabaja en grupo. Ambas. Ok. Sí, en realidad es una técnica, digamos que se combinó entre lo que trabaja el budismo, por eso también a veces se confunde mucho con la meditación. Trabajar un proceso de meditación es diferente a mindfulness, porque cuando trabajamos mindfulness, además de trabajar la conciencia, estar en el presente, es mucho reconocer también y saber estar con las emociones que nos son incómodas, como el miedo, como la angustia, como el enojo, y entonces aprender de dónde viene es lo fundamental porque es como nuestra brújula, la emoción, que nos dice qué nos está pasando y entonces qué podemos hacer para resolver esa incomodidad. Se puede trabajar de manera individual, en un proceso terapéutico sí tendría que hacerlo un psicólogo especializado en mindfulness y en una práctica grupal lo puede hacer también un psicólogo especializado o alguien que estudió mindfulness. O sea, para mí que me sale la roña cada mes por nerviosismo o cierres o así, ¿me serviría? Sí, porque lo que necesitarías hacer es... Porque todavía no sé por qué me sale. Tengo varias teorías, sé que me sale, pero todavía no logro identificar Ok. por qué me sale, ¿no? Yo digo, es porque tengo presiones económicas, es porque tengo cierre del contable, lo que tú quieras, o es porque va a venir a verme mi novia, ¿no? No, o sea, no sé. Ok, sí, si lo pensamos desde mindfulness, lo que tendrías que hacer es darte cuenta en ese momento cómo te sientes. Esa es la base. Lo que siento es así como esa cosa que te da nerviosismo y que sientes así como que, Ansiedad. ajá, ansiedad, eso mero. Es más entonces una respuesta a la ansiedad. Si lo vemos desde otro lugar que no está en el tema, pero que es algo que también he estado estudiando, que es la medicina china, el hecho de que te salgan ronchas o que tengas algún sarpullido es como algo indeseable para ti. Como Sí. que en ese momento no lo quieres Sí, porque ya no me veo tan y tu guapo. cuerpo te dice, vámonos de aquí. Oye, El momento, la situación o la persona más bien es lo indeseable. Ajá, ok.
Oye, saliéndome de tu terapia individual, Chaparrita, no seas envidiosa. pues ya sabes que sí. Yo aprovecho a los invitados. Sí, me queda totalmente claro. Ujú. ¿En qué casos recomiendas? O sea, ¿qué tiene que tener el paciente o los grupos para recomendar esta técnica? En realidad no hay una especificación de quién pueda hacerlo, ¿no? Todos quienes puedan trabajar más bien este aspecto más consciente, más de estar en el cuerpo, de reconocer lo que me está pasando, es, si lo pongo en otras palabras, es como reeducarnos, porque nos han enseñado a resolver todo desde la parte racional, ¿no? Entonces, algo no me sale, tengo que empezar a imprimir más energía, más tiempo, más esfuerzos. Y entonces muchas veces terminamos muy cansados, agotados, con estrés, con depresión. Y lo que trabajamos acá más bien es, en lugar de buscar racionalmente cómo resolverlo, el cuerpo tiene la respuesta con lo que estás sintiendo y lo que te está pasando. Así que no hay persona determinada que pueda hacerlo y hay protocolos específicos para manejar ansiedad, depresión, problemas de alimentación, problemas de adicción. En realidad es muy vasto lo que se puede trabajar con mindfulness. Ok, o sea, ustedes, bueno, nos enseñan a ver como el síntoma o lo que se ve en la puntita del iceberg para introducirnos en nosotros mismos y aprender a identificar qué es lo que nos detona cierta situación. Más que identificar qué lo detona, darte cuenta qué te está pasando en el momento. Interiormente el cuerpo, a ver, tenemos un proceso y en ese proceso nosotros tenemos el proceso de percibir. Cuando nosotros percibimos, el cuerpo recibe información del exterior y con esa información lo que hace es un match con todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida y con eso nosotros tenemos una respuesta o una conducta. Pero además de esto tenemos también emociones. Todo esto va a generar una emoción, pero a veces somos incongruentes entre lo que estoy sintiendo y lo que estoy haciendo. Por ejemplo, te voy a tomar de ejemplo con lo que me compartiste. Tómame. Puedes estar en el trabajo y puedes estar muy angustiado y tu cuerpo decirte, ya no quiero estar aquí, ya estoy cansado, ya estoy harto, me quiero ir, me quiero dormir, pero tú te sigues presionando racionalmente porque es tu deber estar ahí, te sigues quedando ahí, entonces el cuerpo te sigue mandando señales. ¿Cuál es la siguiente señal? Un síntoma que puede ser primero un dolor físico, estómago, espalda, cabeza, lo que se les pueda ocurrir. Y después de eso, cuando resistimos mucho tiempo, lo que ocurre es la enfermedad. Y cuando ya enfermamos, es un cuerpo que ha resistido mucho tiempo a algo que no quiere. Entonces, ese es el proceso realmente. Y es algo complicado, porque desde chiquitos nos enseñaron a no sentir y a pensar. A pensar mucho, a racionalizar mucho. Acá sí tienes sentimientos, así sientes. Todos sentimos. Ella no tanto, ¿eh? Tiene corazón de piedra. No, a mí no me pusieron. No sé qué es eso. ¿Por qué dirías que vale la pena esta técnica en terapia? Justo por lo que les decía, que es más estar consciente de lo que yo quiero. En toda esta dinámica social nos enseñan a que debemos cumplir ciertas cosas. Y entonces estamos nosotros en un proceso donde necesitamos aprender, necesitamos estudiar preparatoria, licenciaturas, maestrías, un buen trabajo, una pareja, hijos, la casa, el coche. Y si no cumples con eso, entonces no vas a ser feliz o eres fracasado. Y nos dejan fuera todo lo que tiene que ver con nosotros y con lo que somos. Entonces, esto es más bien reconectar con nosotros, estar en este proceso de reconexión. O sea, ¿esta técnica no la trabajarías con un adolescente o con un niño? O sea, por ya supuesto. Tienes que estar con un adulto para ser más consciente. En realidad se puede trabajar desde muy pequeñitos. Los niños que aprenden mindfulness son más conscientes de sus emociones y entonces tienen mayor capacidad también para poder decir que no, para saber elegir lo que les gusta, lo que no les gusta, y que todas estas presiones sociales o estas presiones externas, por ejemplo en la adolescencia que se da mucho, si no fumas, si no tomas, si no tienes sexo, entonces te apartan o te ponen en algún lugar diferente, aprenden a
estar más con estas emociones incómodas y poder elegir lo que está bien para ellos. Si nos preguntáramos nosotros cuántas veces elegí algo que no quería solamente por la presión externa o por quedar bien con el otro, yo creo que más del 90% de las ocasiones hacemos eso. Y entonces mindfulness lo que hace es regresarte para que tú te preguntes, tengas un diálogo contigo y que puedas realmente ir por el camino que eliges para ti, no el que los otros están eligiendo. Te escucho y creo, o me va quedando que es algo que trabaja uno mismo. Perdón, pero cuando es en grupo, o sea, ¿se da el tema y cada quien lo trabaja o es algo en lo que se va ayudando? Por ejemplo, ¿se podría trabajar en pareja? Sí, se puede trabajar en pareja y lo que se hace es un proceso donde entonces vamos compartiendo qué es lo que se sintió o sintió cada uno y en ese proceso cuando trabajamos en grupo, lo rico de trabajar en grupo es que me puedo ver reflejado en lo que otro está pensando o sintiendo y que a lo mejor no me atrevo a decir. Trabajar en grupos, esa es la riqueza en realidad, que cuando compartimos me siento yo reflejado en el otro y entonces, uno, me doy cuenta que no soy el único que está pensando o sintiendo eso y eso me quita mucha carga emocional. Y dos, puedo ver también a lo mejor formas que encontraron de resolver lo que está pasando y me ayudan a mí también para generar alternativas. Algo que dice mindfulness es que buscamos de esta mente rígida que hemos creado nosotros o que se ha creado a través de todo nuestro desarrollo, empezamos a generar una mente más flexible. Es como si nosotros buscáramos hacer o resolver una cosa siempre de la misma manera, esperando que eso sea diferente. Mindfulness nos dice, busca alternativas, busca otras formas de hacerlo. Los dejé en silencio. Acabo de entender la pregunta que la señorita productora se echa para allá, leyendo la conciencia. Ya la entendí. ¿Flexibilizando? Ya flexibilicé mi mente ahorita, chaparrita, y dice, explícanos cómo se lleva a cabo la técnica que tú haces. Pero como que como que no me importó esta pregunta y la mía quería decirte es, okay, ¿lo pudiera hacer uno solo o si necesita una guía o cómo? A ver, al principio sí se necesita una guía porque necesitas aprender a, y aquí es algo importante, a veces nos dicen meditar o hacer este tipo de ejercicios es poner la mente en blanco. La realidad es que la mente, a menos que estés en el Tíbet, que necesita muchísimo trabajo, en el día a día la mente no para. La mente está trabajando todo el tiempo y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que enseñamos a darnos cuenta cuando nuestra mente ya está divagando y lo que hacemos es darle instrucciones para que nuestra mente regrese a donde nosotros queremos. Entonces, primero es el proceso de aprendizaje y luego es una herramienta que se queda para ti. Okay. ¿Y cuánto tiempo nos podemos demorar en aprender esta técnica? O sea, ¿es algo que se trabaja en forma semanal, diaria? ¿Tiene algún tiempo? Las terapias se llevan de manera semanal y aprenderlo dependería mucho de la práctica que tú hagas, porque se hace la práctica dentro de la terapia, pero se lleva, digamos, también de tarea. Y entonces, si no hay constancia de esta conciencia, que si pudiéramos explicar la conciencia es poder estar en esta capacidad de saber lo que pienso o mirar mis pensamientos desde afuera para poder entonces desde ahí darme cuenta en dónde estoy y poder empezar a cambiarlos. Es como mirarme desde afuera y ver lo que me está pasando. En medicina china dicen que la mente es como un caballo desbocado. Entonces, ¿qué pasa con una mente que es como un caballo desbocado? Se cansa, ok. Se va para todos lados. Ya. No para, no tiene control, no tiene rumbo. Exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Aprendemos a dominar nuestro caballo, nuestra mente. Y lo que hacemos es que en esta conciencia de qué es lo que estoy pensando y hacia dónde me está llevando esto, nosotros podemos dirigir a nuestra mente y lo que ocurre casi todo el tiempo es que nuestra mente nos dirige.
porque naturalmente nuestro cerebro está hecho para eso. Nuestro Ujú. cerebro aprende, va viendo los patrones, va generando hábitos y entonces lo único que hace es repetir y repetir y repetir conductas porque nuestro cuerpo trata de ahorrar energía, digamos, no quiere pensar más. Y entonces cambiar todo este proceso nos lleva cierto tiempo. Oye, ¿y por sesión cuánto tiempo hay que invertirle? ¿Es una hora, media hora? Las sesiones son de 45, 50 minutos, ya si son sesiones grupales podrían extenderse hora y media aproximadamente, porque necesitamos que participen todos, porque hacemos la práctica, aproximadamente es eso. ¿Y cuánto tiempo requerimos en tratamiento? Va a variar muchísimo dependiendo cuánto el paciente practique en su día a día, qué tan fuerte sea la situación que tiene, si es una depresión muy severa, si es una ansiedad muy severa, va a requerir más tiempo, pero regularmente lo que tardan, digamos, el proceso conmigo en mis tratamientos pueden ser 6, 8 meses, que es un tratamiento corto, aunque en tiempo no lo parezca, Sí, es un parece largo. tratamiento corto, sí. Ok. Sí, sí, hay terapias que se Ok. llevan años. Entonces, la idea con esto es que tú lo puedas aprender y te lo puedas llevar para la vida y no dependas justo de una terapia. Oye, Wendy, y hace rato que dijiste que lo recomendabas desde niños, ¿en qué momento el padre o la mamá podemos detectar en nuestro hijo alguna, pues no sé, comportamiento que digamos, esto le puede ayudar o independientemente de cómo sea el niño, sería recomendable llevarlo? Regularmente cuando hay una situación emocional que esté afectando al niño, hay situaciones en las que, por ejemplo, ya empezó a caminar y deja de caminar. Ya está durmiendo solito en su cama y se regresa a dormir con los papás. Ya está haciendo pipí solito y otra vez se vuelve a hacer pipí. Entonces, estas serían como las señales en los niños de algo me está pasando. Ujú. Y muy importante, la depresión en los niños no la viven como los adultos. Para los niños regularmente lo que pasa es que son niños que se muestran muy enojados. Entonces, si cada papá conoce a su niño, pero si de repente nota que está muy enojado todo el tiempo, esa sería una señal de que algo está pasando. ¿Y cuáles serían los fundamentos de esta técnica? Hay 6 importantes que nos permiten empezar a trabajar con todo este proceso. El primero es no juzgar o no juzgarnos. En este punto lo que nos dice es que necesitamos observar lo que nos está pasando y entonces retroceder. Retroceder en el sentido de no voy a dejar que mi mente empiece a hacer ideas de lo que puede pasar, sino que voy a buscar mirar la realidad o la verdad de lo que está pasando. Pero ahí, perdóname, ¿qué te dices? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Porque tal vez en una situación, no sé, por ejemplo, tengo un síntoma y me duele el estómago y me ha dolido toda la semana y estoy pensando, me dolió porque seguramente ya tengo algo muy fuerte y entonces me van a tener que operar y qué va a pasar si me operan y el trabajo y mi hijo y las deudas. Entonces, no juzgar, parar y retroceder sería decir, a ver, solo me está doliendo el estómago, ¿qué tengo que hacer con eso? Y entonces, si pensamos en esa respuesta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir al médico a atenderme y saber realmente qué es lo que está pasando para decidir entonces cuál es la siguiente acción. Okay. Hay algo importante, en el budismo dicen que la base del sufrimiento del ser humano es el deseo. Y cuando hablamos del deseo, cuando yo lo escuché, dije, ¿cómo o de qué forma el deseo? Por eso sufro. Por eso sufres Por mucho, eso sufro mucho. pero te voy a explicar. A ver. Y dicen que cuando el ser humano empieza a desear que las cosas sean diferentes de como son, entonces es cuando empezamos a sufrir, porque no aceptamos lo que nos pasa en la vida. Y entonces pensamos, uy, a lo mejor si ahorita hiciera menos calor, yo me sentiría mejor. No, si ahorita estuviera yéndome en carretera al fin de semana, estaría mejor que ahorita. Entonces, estar en ese futuro posible es el que nos hace sufrir y no nos hace estar en el presente. Sí. Entonces, por eso pasamos mucho tiempo también sufriendo, porque no aceptamos la verdad de nuestra realidad y estamos fantaseando con lo que podría ser mejor.
Ni voy a pensar ya en mi Lamborghini ni en mi güera exuberante flaca, porque por eso sufro. Ni en bajar de peso, ¿no? Tus 10 kilos que quieres. Ahí sí va a pasar. Ok. Ok, ya lo veremos en Veremos. los Ajá, próximos capítulos. exacto, en la tercera temporada. Ok. Ok, la segunda que es muy importante es la paciencia. Ucha. Ok, y en Ah, la ya le diste en la paciencia torre acá. justo dice aceptar el hecho de que a veces las cosas deben desarrollarse en su propio tiempo. Ah, Todo tiene un tiempo, no lo podemos acelerar. Por mucho que queramos, si plantamos una semilla, por mucho que le digamos crece, crece, crece o dame frutos, no va a suceder. Necesitamos que las cosas lleven su proceso. siempre te he dicho, flaca, vamos despacito, pero tú te aceleras. Oye, 20 años ya, ¿no? Oye, Ya. a los 30, Ok, ok. ya que nos conozcamos bien. Está esperando madurar. ¿Eh? Sí, sí, te hace falta. Ah, Ok. Uno, tercero, que es muy importante también, le llaman la mente de principiante. Y la mente de principiante es poder ver las cosas como cuando éramos niños. Y cuando éramos niños, todas las cosas nos sorprendían, todas las cosas eran bonitas, todo era, estábamos muy en el presente, no sé, si íbamos al parque, mirábamos y estábamos en el columpio y estábamos ahí y mirábamos una mariposa pasar y entonces la admirábamos y no nos preocupábamos por otra cosa. Entonces la mente de principiante es como una mente de niño, donde todo puede causarle admiración y está justo muy en el presente. eso es Así son los buenísimo. niños. Últimamente ya en mis años de vejez, siento que hace falta eso. O sea, Claro. acá en el trabajo le dicen la capacidad de asombro, que no la Ujú. pierdas, porque luego las cosas más bonitas y sencillas no las disfrutas, ¿no? Claro, y era un poco de lo que hablábamos. Nos Ujú. dicen tanto en tener que Exacto. nos olvidamos en el ser. Ujú. Muy padre. Exactamente. La cuarta es la confianza. Y esto es confiar en ti mismo, en tus sentimientos, en tu sabiduría, en tus recursos, en tu bondad natural y escuchar a tu propio ser. Confiar de que vas a poder hacerlo, de que vas a poder salir de esa situación, confiar de que vas a encontrar en ti la capacidad o los recursos para poder resolver lo que sea. Si lo pensamos a veces, nos esforzamos demasiado y cuando emprendemos más resistencia a las cosas o más persistencia, las cosas se ponen peor, salen más difíciles y cuando decimos, listo, hasta aquí lo dejo, todo empieza un poco a funcionar, ¿no? Si pensamos a veces en estas parejas que no logran embarazarse y están insistiendo, insistiendo y cuando deciden ya hasta aquí, ya nos agotamos, ya no queremos más, ya vamos a vivir tú y yo solitos y de repente resulta que ya están embarazados, ¿no? A veces no necesitamos esforzarnos tanto para poder ser felices y poder estar bien. ¿Oíste, flaca? No me presiones. No, créeme, sí, me están cayendo varios 20. Ajá. La quinta viene ligada justo a la no resistencia. El objetivo del mindfulness es que seas tú mismo. La ironía, dicen ellos, es que ya lo eres. Y siempre nos estamos esforzando en ser diferentes, porque creemos que el otro nos va a amar más o nos va a mirar más o vamos a ser mejor para ellos cuando seamos lo que ellos esperan que seamos. Y entonces esta parte de no resistencia es simple y sencillamente ser quien soy. Y eso está bien. Me gustaron todos los 5 cañones, tus principios. Muy Y padres, ¿eh? es que esto es la base y justamente si vivimos así, nos da una ligereza para vivir. Ya no sentimos la vida tan difícil, ¿no? Esta vida de adulto que a veces sentimos que se vuelve tan complicada. Cuando estamos en este proceso más interior, más presente, la vida fluye de manera distinta. Apártame una terapia para la próxima semana. Espera. Por supuesto. Ok. El sexto es la aceptación. ¿No eran 5? ¿Cuántos 6. son 6? A ver, venga. Me gusta, me gusta. Es ver las cosas tal como son en el presente y no poner resistencia al fluir de la vida. Y que es un poco ya lo que había platicado con ustedes, ¿no? Todo este proceso de aceptar la realidad, aceptarme como soy, aceptar quién soy, darle paso a las cosas y confiar en que lo voy a lograr y que está bien ser quien soy. No esforzarme más. La última pregunta para concluir, ya me está cortando aquí la señorita productora, siempre me dice, ya hablas mucho. De que lo aprendiste ahorita, ¿en qué has sentido tu evolución, tu cambio? ¿Qué nos puedes decir como para motivarnos a, lo voy a probar?
Yo creo que la forma en la que vivía la vida tan presionada, podría decirlo, tan rápido, que quería llegar a todos lados, ya ahorita me peleaba con el tráfico, con las personas, con el tiempo. No, tampoco estás el hablando querer mal de mi compañera, lograrlo. o sea, No, estamos... ¿verdad? Es que casi no pasa. Ah, ya. Y creo que cuando aprendes de todos modos las cosas van a suceder como tienen que suceder, empiezas a soltar y literalmente las cosas están ahí y pasan bien. Entonces esa confianza de la vida o en la vida, la verdad es que me ha hecho vivir más tranquila y estar más consciente, evidentemente, de mis emociones, ¿no? Me ayudó a que mi cuerpo estuviera también con menos dolor físico. Si pudiera decir lo más importante, me quitó mucho dolor físico que tenía. Muy bien. Yo con eso, esa es mi conclusión, Chaparrita, ¿ves? La tomé de ella. ¿Tú? Pero ella la dio. Ah, pues sí, pero me gustó. Yo puedo concluir que el poder conocerse e identificar que necesitamos ayuda, pues al final esta es una herramienta y me parece que es una muy buena para poder entender e identificar nuestras emociones. Y lo que acabas de decir me explotó la mente, ¿no? La vida se vive hoy. Y creo que en función de eso, dejar que la vida nos sorprenda me parece un gran consejo. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Y recuerden que... todo sabe mejor con chile y limón. Gracias, chilinas. Besos, soldados.